Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Gracias igualmente. por darnos una mano hoy. Muchas gracias, Natalia. Fernando te saluda. ¿Cómo andás? No, por favor, acá estamos. Natalia, te cuento que tenemos un periodista de lujo del otro lado. Nosotros No, siempre decimos que no lo no, somos. no dos pichiflores como nosotros, sino Te está escuchando Luciano Román, que estábamos haciendo la entrevista con él. Interrumpimos un ratito, así podemos charlar contigo y después seguimos con él. ¿Cómo no? Lucian, Dime, sí, por Natalia, favor. te hago la siguiente pregunta. Sí, Israel, con toda razón del mundo, está atacando objetivos muy puntuales en Irán. Pero me da la sensación, y por eso yo estaba especialmente interesado en conversar con vos este tema y que nos expliques un poco, que no tiene el mismo apoyo internacional que tenía al principio de esta guerra post invasión de Hamas. ¿Cómo lo estás viendo vos a ese nivel? Porque hoy se están escuchando muchas voces en contra de Netanyahu, en contra de algo que, como acá muchas personas que nos han dicho, que era algo que se sabía que iba a venir. Contanos un poquitito cuál es tu visión con respecto a ese tema. yo creo que Israel el 7 de octubre consiguió lo que tenía a su favor verdaderamente con el drama del barbárico ataque de Hamas, que es el apoyo a su legítimo derecho a la defensa Sí, a nivel internacional. Por supuesto, quienes nunca apoyaron a Israel o siempre fueron críticos, nunca apoyaron ese derecho a la defensa, pero fue tan explícito y tan cruel lo que hizo Hamas que hubo ese margen, esa ventana para que tuviera mucho apoyo. En el medio de todo eso, la guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión, la guerra que siguió a la invasión de febrero de 2022 del territorio ucraniano, generó también que el mundo avalara el accionar israelí, no solo en eso, sino porque era un ataque previo de Hamas, a diferencia de la situación ucraniana, y que le siguió a la situación de los Vipers con Hezbollah y la invasión terrestre. Ahí yo hablaría de un punto de inflexión con eso del que no hay tanto apoyo, porque después de los Vipers y la eliminación de la cúpula de una milicia que ha recurrido al terrorismo y al oscurantismo en el Líbano y a nivel internacional, se empieza a producir cuando se ve la invasión terrestre al Líbano y la muerte de más de inocentes, una locura, un eh, delirio un, total, sí. una crítica a un Netanyahu que a nivel interno, por el contrario, se había visto fortalecido por la humillación del 7 de octubre, de cómo, habiendo sabido y habiendo tenido señales de que podía jamás atacar, no hicieron nada, y bueno, todos los cuestionamientos que hubo a la superpoderosa seguridad israelí en toda esta cuestión. No, La prolongación de ese conflicto de la ocupación en el Líbano, la prolongación y el sufrimiento evidente de la población gazatí, el fracaso en eliminar todavía Hamás, porque siguen hablando con Hamás algunas personas, o sea, algunos, digamos, algunas negociaciones desde Qatar y demás se siguen realizando con miembros de Hamás, y lo que vemos en Gaza ha generado que Israel pierda, para mí, la batalla cultural o el apoyo que podía tener en esos inicios, y creo yo que también ese accionar ha generado una confusión que permite también el crecimiento del antisemitismo, como que Israel y el pueblo judío son todos lo mismo. Entonces, para criticar a Israel se critica a los judíos. Me parece muy grave, sí. serio, y todo eso. Ahora bien, esta situación de Israel con Irán, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice,
yo, aunque creo que incluso tendrían que haberlo hecho hace 20 años esto, como ya lo tenían planeado, no hubo realmente una guerra preventiva, porque en los términos técnicos Irán no atacó a Israel. Entonces, es un poquito como la guerra preventiva de los neocons con Irak en 2003, que atacaron, mostraron el Amtrak, las armas, las supuestas armas de destrucción masiva, pero a la larga no era como tal. Dicho esto, hace rato que Israel e Irán se tienen ganas, y bueno, allá ellos, ¿qué va a hacer? No sé, el mundo es muy difícil. Realmente dan ganas de retirarse del mundo e irse, porque No es una tenés guerra muchos lugares para elegir. es muy peligroso lo que están haciendo. Natalia, yo te quiero ¿Qué hacer quiero decir? Ahora, Netanyahu tiene una doble acción. Era un líder muy popular, muy carismático en sus inicios, hoy es preso de sus propias causas. El día que se acabe la guerra de Israel, las múltiples guerras que ha iniciado o que le han iniciado o en las que se encuentra embarcado, y Netanyahu va a tener que enfrentar su propia guerra, que son hechos de corrupción, intentos de ahogar la democracia en una democracia que si uno la compara con el oscurantismo de alrededor, es una luz, realmente en ese sentido, una sociedad vibrante atrapada por la guerra, que hay que ver hasta qué punto no es la guerra de una sola persona, o de los sectores muy duros. Israel quiere ahora, está en una cruzada por cambiar el régimen de los ayatolás, vamos a ver si puede. Hay algo muy sutil de Netanyahu que critica y habla de destruir a la cúpula religiosa teocrática del régimen, y le habla al pueblo iraní que se levante. La operación León Ascendente habla de una simbología previa al Irán de la teocracia, de la República Islámica, al Irán del Shah Pahlavi, pero esa occidentalización excesiva de lugares donde no son occidentales también es lo que llevó a la radicalización de la región y demás. Yo te quiero hacer una pregunta, Natalia, porque sé que estás con muy poco tiempo. Sí. Estas relaciones carnales que estableció la Argentina con Israel, ¿no nos puede generar un conflicto a nosotros con Irán? Ya tuvimos un bravo conflicto. Yo no diría solo con Irán, porque con Irán estamos en conflicto desde que la justicia desde que la justicia argentina llegó a la conclusión de que Hezbollah estuvo por detrás de los ataques terroristas, y Hezbollah sin dudas estuvo financiado durante muchos años como forma de disrupción, generar el terrorismo internacional, y estaba Irán por detrás porque era el que financiaba a sus representantes o llamados proxy. Pero yo diría que Argentina está teniendo una política, la de la Argentina de Milei, muy antipática con la comunidad musulmana y árabe de la Argentina, sirio-libanesa, que han construido este país. La legalidad, la idea de trasladar a Jerusalén por un pedido de Netanyahu y de algunos sectores que no son de todo el judaísmo, esta relación con los ultraortodoxos y con el judaísmo religioso de Milei, y no con todo lo que representa Israel, la oposición, y que solo se vincula con Netanyahu y con esos pedidos, y con un memorándum que tiene características de equiparar a Israel con la Argentina, rodeado de enemigos, de terroristas, de dictaduras, que no es lo mismo, me parecen sí peligrosas y contradictorias, porque al fin y al cabo Argentina reconoció a Palestina como Estado independiente en sus fronteras de 1967 y hoy vota en contra de eso.
es un poquito errático, peligroso y traumático para una sociedad que siempre tuvo sus comunidades en paz. Así que, bueno, eso, yo sé que han protestado, siguen protestando y veremos cómo termina esto. Es ilegal además, la manera en que lo hacen. Sí, Correcto. sí. Sí, es ilegal. De mi parte, la última pregunta. Vos, Sí. a esta ensalada de conflicto que estás viendo, que por otro lado a mí me toca en lo que yo me especializo, que es petróleo y gas, que está originando una suba del petróleo Sí. más que importante, ¿no es cierto? Sí. ¿Le ves una solución rápida o ves que todos estos multiconflictos que estamos viendo, Rusia con Ucrania, Pakistán que está calladito pero que sigue siendo el SWIFT de conexión de todo el dinero ruso para Irán, Irak que está en el medio, China está Irak, muy presente en Pakistán. perdón, China está muy presente claro. en Pakistán. Exactamente, Sí. y en el medio o sea, entre Israel e Irán hay un paísito llamado Irak, viste que también tiene de las suyas. Hay un conflicto y las locuras de Trump. ¿Vos pensás que esto se va a prolongar por el tiempo o le ves que en algún Sí, momento se esto van es a... solo... No, yo creo que falta para que... Tenemos que sufrir más o ver más sufrimiento, ¿sí? Wow. Pero al mismo tiempo, bueno, es así. Qué sé yo, no hay manera de... O sea, llegó el momento en que se están jugando las cartas. Pero, por ejemplo, ¿con qué legalidad le pedís a Rusia que deje que se vaya de Ucrania? ¿Con qué legalidad le pedís a Rusia que se siente a hacer la paz con Ucrania? Todo esto no... Los países están haciendo lo que quieren. Hay una unilateralidad permanente. Bueno. Entonces, La frase de mañana la noche. Argentina... Sí. Y sí, Argentina mañana dice, bueno, voy a atacar de nuevo Malvinas, me las quedo. Podría ser eso. Si tenés a Donald Trump que dice voy a tomar Groenlandia. Entonces, hay una unilateralidad peligrosa en un nuevo tipo de guerra mundial, ¿no? Yo creo a eso. No, creo que estamos, que hay más dolor que sentir todavía. Vos sabés que Hollywood debería reeditar El mundo está loco, 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 esa película de 1960 y pico que... Qué triste todo esto. Natalia, de mi parte... Pero bueno, Irán verdaderamente tenía una red muy complicada alrededor de Israel, ¿no? O sea, es que todas las poblaciones fronterizas se habían corrido hacia el centro por los cohetes de Hezbollah, por los de Hamas. Yo no entiendo cómo también Israel permitió durante tantos años esto, yo creo que ha fracasado en ese sentido, porque también se negoció con el malo, Hamas, y se le permitió a los colonos judíos que ocuparan las tierras palestinas en Cisjordania. Han muerto un montón de palestinos en lo que sería la autoridad, en la Palestina amigable y no gobernada por el terrorismo de Hamas. Y así se fue generando un caldo de cultivo donde hay mucha responsabilidad de Israel porque todo esto haya sucedido. Y de los países árabes, sin duda, que nunca se hicieron jamás cargo de la causa palestina, ¿no? Natalia, de mi parte, infinitas gracias por estar hoy con nosotros. Un lujo. Le agradecemos también a Luciano Román la paciencia. Yo le escribí ahí si quería preguntar algo, pero pobre, está escuchándote atentamente. Así que bueno, seguramente la próxima vamos a tener más tiempo para charlar contigo y en vivo y en directo. ¿Cómo no? Quedó todo paralizado en la región, los acuerdos de paz, Israel, todo, en fin. Bueno. Qué locura. Gracias, Natalia. Natalia, beso grande. Gracias, muy amable. Que disfrutes, gracias. Seguimos con Luciano. Luciano.